El que cumpla y enseñe mis mandamientos será grande en el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio se han perdonado nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Tomen asiento, por favor. Muy buenas noches para todos y todas. ¿Cómo están? Bendecidos por el Señor. Qué alegría estar con ustedes en este lugar. Mi nombre es el Padre Bernardo Moncada. Yo ya había estado, creo que en esta parroquia, predicando la palabra. Y estoy invitado por los dirigentes de Renovación Carismática a compartir una semana de misión por algunos lugares aquí en Carolina del Norte. Mi mamá decía que hablar con desconocidos es una mala educación, y no quiero pasar como un maleducado con ustedes. Me quiero presentar. Como les digo, mi nombre es el Padre Bernardo Moncada. Yo soy un sacerdote colombiano, pero que en este momento de mi vida vivo en Nicaragua, Centroamérica. Vivo en la ciudad de León y vengo de la diócesis de León, pero yo no soy diocesano, soy religioso. Pertenezco a una comunidad religiosa llamada los Misioneros Marianos. El carisma de la asociación a la que yo pertenezco es la misión, la predicación itinerante, y por esas razones que estoy con ustedes hoy predicando la palabra, porque mucha gente se pregunta: bueno, ¿y este padre por qué no está en su parroquia? Porque soy misionero. Y yo le digo a Dios: nunca, Señor, nunca me vayas a dar una parroquia, porque para mí eso es una cárcel, Dios mío, pobrecito, el padre, ¿cierto? Una cárcel, y en cambio la misión es diferente. Obviamente que si me llegan a dar una parroquia, pues la asumo como mi esposa, dicen los párrocos, no entregado a la acción pastoral, pero no es el carisma, no es para lo cual fue fundada mi comunidad. Mi comunidad fue fundada para la misión itinerante. Y algo bien bonito es que nosotros predicamos casi siempre con grupos de renovación católica carismática. Y entonces nos encanta apoyar los grupos, nos encanta predicar, nos encanta apoyar tres tipos de oraciones diferentes: la alabanza como oración fundamental, la oración por los enfermos y la oración por los oprimidos, que son las tres oraciones que compartimos siempre. Después de la misa yo voy a exponer el Santísimo a la gloria del Señor, y con el Santísimo expuesto voy a pedirle al Señor que los que tengan enfermos los sanen, que los que vengan oprimidos los liberen, o el que necesite algo en su vida, pues que Dios se lo conceda, porque así es el Señor, grande y maravilloso. Pero vea que si ponemos los ojos en el ministerio mismo de Jesús de Nazaret, el Señor, antes de ir a la sanación, antes de ir a la liberación, el Señor primero predicaba la palabra. Si ustedes se ponen a leer San Lucas, en el capítulo 4, versículo 18 en adelante, ustedes van a encontrar lo que dice. Dice: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para, digan conmigo, me ha ungido para. Repítalo nuevamente: me ha ungido para. ¿Cómo es? Me ha ungido. Quiere decir que la unción tiene un propósito. ¿Para qué queremos hoy nosotros pedir al Señor que derrame su presencia, su gloria, su amor y su misericordia sobre nosotros? Y la respuesta es para que usted vaya a su casa
y lleve esto que recibió, para que usted vaya a su trabajo y lleve esto que vivió en este lugar, para que usted sirva también de agente de evangelización para todos aquellos que lo necesitan. Vea qué bonito, me ha ungido para, y lo primero que dice el Señor, anunciar a los pobres la buena nueva, anunciar a los pobres el evangelio, anunciar a los pobres la buena noticia. Para esto es que ha sido ungido el Señor, para predicar la palabra. El tercer misterio luminoso que nosotros meditamos los jueves en la Iglesia Católica, ¿cuál es? La venida del reino de Dios, invitando a la conversión. Y se invita a través de la predicación de la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, la fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. Y es fundamental, antes de ejercer cualquier tipo de oración, antes de ejercer cualquier tipo de plegaria, primero predicar la palabra. Porque con la palabra viene la fe. Y al venir la fe, al creer la persona en Cristo Jesús, pues pueden suceder milagros, prodigios y sanaciones. Vea que el Señor fue a predicar al lugar donde se había criado, a Nazaret, y allí no pudo hacer muchos milagros. ¿Saben por qué? Porque no creían en el Señor. No creían en el Señor. Y en cambio en los demás lugares, como en Cafarnaúm, en Jerusalén mismo, en otros lugares, el Señor pudo hacer grandes prodigios y milagros. El Señor sana a un leproso. La lepra era algo terrible, hermanos. Se podría la persona en vida, hermanos. Se le caían los dedos, aunque algunos estudios científicos no dicen que se le caían las partes del cuerpo, sino que el leproso perdía el tacto, ese sentido externo tan hermoso de poder tocar, y entonces de noche, por el olor que producía, venían los animales, entre ellos las ratas, y se les comían las partes de los cuerpos, y como no sentían, amanecían sin dedos, sin nariz, sin diferente lugar, partes del cuerpo, porque habían perdido el tacto. Imagínense ustedes esa enfermedad tan terrible. Y se acerca un leproso cuando el Señor baja de predicar, de anunciar el reino en el Sermón del Monte, como lo hemos escuchado nosotros en el Evangelio de hoy, tomado San Mateo, en el capítulo 5, versículo 20 en adelante. El Señor baja de esta hermosa predicación, que es el resumen de su pastoral, que es el resumen de su misión, y se encuentra un leproso con el Señor. El leproso le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. Vea qué interesante esto. Si quieres, vea la autoestima de este hombre tan baja. Una autoestima por el suelo, por el piso. Era tanta la autoestima baja de este hombre que el mismo pueblo lo creía un maldito, un impuro, un maldito de Dios, tan maldito que se estaba pudriendo en vida. Vea que cuando el Señor baja de la transfiguración, en San Lucas capítulo 9, en San Mateo capítulo 17, cuando el Señor baja la transfiguración, se encuentra con el papá de un hijo lunático, endemoniado, que sufría como una clase de epilepsia que le producía el demonio. Y este hombre no le dijo si quieres, le dice sí, puedes. Señor, si algo puedes, sana a mi hijo, libera a mi hijo. Y entonces el leproso le dijo, Señor, si quieres. Vean las dos peticiones tan diferentes que encontramos delante del Señor. ¿Y por qué estas personas se acercan a Jesús? Porque habían escuchado hablar del Señor y creyeron que algo podía ser el Señor. Pongan sus ojos en la mujer hemorroísa de San Marcos capítulo 5, una mujer que llevaba 12 años enferma de un flujo de sangre terrible que la excluía de la religión y del Estado. Alguien le habló de Jesús y esta mujer tuvo fe y se acercó y se decía, si tan solo logro tocar el borde del manto del Señor, yo sé que sanaré. Tocó el borde del manto, virtud salió de él y él la sanó. Veamos el ciego, hermanos, en Jericó. Cuando el Señor entró a Jericó, no pasó nada. El ciego dejó pasar al Señor, pero cuando el Señor salía de Jericó,
alguien le había dicho al ciego que él lo podía sanar, y este ciego empezó a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí, ten compasión de mí. Y muchos le decían que se callara. Tal vez como nos dicen a nosotros nuestros familiares: mamá, ya no me hable más de Dios. Mamá, ¿ya para qué sigue usted predicándome? Yo no quiero saber nada de eso. O tal vez su esposo o su esposa o algún familiar: ya cállese, que no quiero saber nada de Dios. Eso le decían al ciego: cállate, no molestes al Señor, muérete ciego, muérete en tu enfermedad, que Dios no te va a sanar, Dios no te va a curar. Sin embargo, ese ciego, vea la fe, no dejaba de gritar: ten compasión de mí. Y los mismos que lo mandaban a callar, que le decían cállate, después de que el Señor pone los ojos en él, le dice: levántate, que el Señor te está llamando. Y se levanta y tiene ese encuentro con Jesús, y el Señor lo sana de esa ceguera tan terrible. Y podemos ver personas con manos tullidas, personas encorvadas, personas epilépticas, personas que sufrían de grandes enfermedades, endemoniados, y todo el que se acercaba al Jesús, Él lo sanaba. Todo el que se acercaba a Jesús, Él lo liberaba. Hoy también nosotros tenemos que acercarnos a Jesús. Yo les hago una pregunta a mis hermanos, ustedes que están aquí en esta Eucaristía. ¿Ustedes creen en Jesús? ¿Sí o no? Sí. Les vuelvo a preguntar, como que los agarré dormidos. ¿Ustedes creen en Jesús? ¿Sí o no? Sí. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted le cree a Jesús? Porque es que la Biblia dice en Santiago: ¿creen en Dios? Sí, los demonios también. Y tiemblan de miedo, dice Santiago. Creer en Dios no es gran cosa. Nosotros creemos en Dios. Ahora la pregunta es: ¿le creemos a Dios? Le creemos a Él, le creemos que para Él nada es imposible, le creemos que Él nos puede sanar en esta noche, le creemos que nos puede liberar en esta noche, le creemos que nuestra vida puede ser diferente si nosotros ponemos nuestra mirada en Él. Ese cáncer, ese sida, esa leucemia, ese problema en su hijo, en su hija, en su esposo, en su esposa, en su familia, en su hogar, en su trabajo, en su economía, va a tener que desaparecer. Porque si nosotros ponemos la fe en Dios, absolutamente nada hay imposible para Él, y lo que le pidamos a Dios creyendo, Él nos lo dará, como dice la misma palabra de Dios en San Marcos capítulo 11, versículo 12, pongan la fe en Dios. Y yo les aseguro que quien diga a este monte: quítate de aquí y arrójate al mar, lo moverá, si lo pide sin vacilar en su corazón, dice el Señor y Salvador Jesucristo. Les pregunto nuevamente, hermanos, ¿ustedes le creen a Dios? ¿Sí o no? Sí. Quiero hacer una pregunta sin ofender a nadie, sin exponer a nadie, pero aquí hay algún enfermo. Por favor, levante la mano. Que usted es enfermo físicamente, levante la mano si hay algún enfermo. Vea, hay 1, 2, 3, 4, van aumentando, se están enfermando cada vez más. Bajen la mano, no levanten la mano. Pero habrá alguna persona que esté pasando por algún problema espiritual, que el demonio esté atacando su casa, su vida, su familia. Tal vez usted está aquí y usted ha venido a esta Eucaristía pidiéndole al Señor que lo bendiga, que lo sane, que lo libere. Y yo le doy un consejo: si usted hoy pone sus ojos en Jesús de Nazaret, no en el Padre Bernardo. Vea, el Padre Bernardo no puede hacer nada. Bueno, sí puedo hacer una sola cosa: pedirle la ofrenda, y se la voy a pedir, no la rebajo. Pero el resto no puede hacer absolutamente nada. El resto lo hace nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted pone la fe en Dios a través del corazón de la Virgen María, lo que usted le pida a Dios, Dios se lo va a dar. Tal vez usted viene depresivo, depresiva. Tal vez usted, mujer, se enamoró de un hombre así grande y acuerpado como yo, y ese hombre jugó con usted, y usted está pasando por una situación difícil. Tal vez, dicen los mexicanos, está tronando en su familia, está teniendo problemas, su esposa, su esposo se quiere ir de la casa o ya se fue. O tal vez usted educó un hijo con los valores cristianos, católicos, y este muchacho entró en la droga, en el alcoholismo, y usted no sabe qué hacer. O tal vez
No, su suegra vive con usted, pero eso no es malo. Tal vez el demonio ha atacado su casa a través de brujerías, hechicerías, porque existen, lo vamos a ver en la misa de mañana. El diablo existe y enferma a la gente. Tal vez usted está pasando por un problema y no sabe qué hacer y ha cometido grandes errores. Hay donde los brujos, las brujas, los hechiceros, a la botánica, los riegos, carga el amuleto, el fetiche, el talismán, una cosa y la otra, y no sabe qué hacer. Hoy yo le doy el mejor consejo. Bueno, no es nuevo, no se lo doy yo, lo dio la Virgen María. El consejo de la Virgen María es: hagan todo lo que Él les diga. San Juan capítulo 2, versículo 5. Hagan todo lo que Él les diga. O el consejo que dio el Padre del cielo. Si no les sirve, algunas personas que me estarán viendo por YouTube en este momento, que no les sirve el consejo de la Virgen, hagan lo que les diga, pues escuche el consejo del Padre cuando el Señor fue bautizado. Este es mi Hijo amado, escúchenlo, que es lo mismo. El mismo consejo de Dios Padre lo dio la Santísima Virgen María. Hay que aprender a escuchar al Señor. Y para aprender a escuchar al Señor, yo quiero terminar con el Evangelio de hoy. El cumplimiento de la ley. Dice el Señor: no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. ¿Qué es abolir la ley? ¿Qué es abolir algo? Es quitarlo, arrancarlo, hacerlo a un lado. Un ejemplo, lo que hacen los pastores protestantes con la fe de los católicos ignorantes o los católicos no instruidos, que toman a una persona y le matan la fe. Y se la critican y la pisotean, y tanto que hacen que la gente, escúchenme muy bien, porque yo fui protestante casi la mayoría de mi vida, hasta los 21 años tuve una fe protestante, y hacen que la gente pisotee el bautismo católico, escupa el bautismo católico y renuncie al bautismo católico. Hacen abolir la fe. ¿Para qué? Según ellos, para adoptar la verdadera fe en Cristo. Se les olvida que dice Efesios capítulo 4, que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Un solo bautismo. La Iglesia Católica es tan madura que si usted no es protestante y su iglesia era trinitaria, que ellos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y usted fue bautizado en la iglesia protestante y usted entró de católico, la iglesia no lo vuelve a bautizar, al menos no le vuelve a poner el agua ni la invocación de la Santísima Trinidad, porque ya lo hicieron sobre usted. ¿Qué hace la iglesia? Le completa el bautismo. ¿Cómo se lo completa? Con los óleos. El óleo de los catecúmenos en el pecho y en la espalda, y el santo crisma en la corona de la cabeza, el olor a Cristo, consagrándolo como sacerdote, profeta y rey, alejándolo del demonio con el óleo de catecúmenos y consagrándolo sacerdote, profeta y rey con el santo crisma. Pero no le vuelva a poner el agua, hermano, porque ya fue invocado el nombre de la Santísima Trinidad sobre usted y solamente hay un bautismo. ¿Me hago entender, sí o no? Vean lo maduro que es el Señor también. Yo no he venido a abolir la ley. Yo no he venido a quitar el Antiguo Testamento, es lo que está diciendo el Señor. Por eso la Iglesia Católica todavía conserva el Antiguo Testamento, que es palabra de Dios. Hay algunos hermanos en nosotros, yo cumplimiento. ¡Ay! Yo cumplimiento. No. Ese no es el cumplimiento nuestro. El cumplimiento es que las cosas se realicen. Lo que se prometió llegue a una plena realidad. ¿Y cuál es el cumplimiento? Si ustedes leen San Mateo en el capítulo 5, va a escuchar usted 5 veces la expresión: han oído que se les dijo a los antepasados tal cosa, ahora yo les digo. Eso lo van a encontrar en el versículo 21, en el versículo 27, en el versículo 33, en el versículo 38 y en el versículo 43. Han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Ahora yo les digo, dice el Señor. ¿Qué nos está enseñando esto? Que el cumplimiento que viene a dar el Señor es la interpretación de Jesús de Nazaret. Quiere decir esto que la interpretación que dieron los antepasados no era la interpretación propia y lo que Dios quiso decirle a los antepasados. Dios le dijo algo a Moisés, claro que sí, 10 mandamientos, pero para que esos 10 mandamientos se cumplieran, existen 613 leyes o preceptos
que la escuchábamos nosotros en la primera lectura. 613 leyes que a la manera de los dirigentes querían cumplir esos 10 mandamientos, pero se alejaron verdaderamente de la esencia de lo que Dios quiso decir. Ahora el Señor viene a traer una interpretación, la interpretación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sin quitar nada, sin abolir nada, tanto que dice: les aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una letra, ni una coma de la ley, sin que todo se cumpla. El Señor no vino a cambiar nada, como hacen los protestantes, que traducen la Biblia y le cambian palabras a su acomodo, o palabras según su creencia. No, el Señor no vino a hacer eso. El Señor vino a darle una interpretación, la interpretación de Jesús. Y como el Señor vino a darle la interpretación de Jesús, la Iglesia Católica entendió muy bien eso. Por eso hay algo que se llama la recta doctrina. Y el que se salga de esta recta doctrina, el que se salga de la Biblia, de la tradición y el magisterio de la Iglesia Católica, es un protestante, porque protesta contra la verdadera palabra de Dios. ¿Qué nos asegura a nosotros que lo que la Iglesia Católica enseña fue lo que enseñó el Señor Jesús? ¡Ja! Eso es lo que se preguntan los protestantes. ¿Y a mí quién me asegura que lo que el Papa enseña es palabra de Dios? Hermano, la historia, la Iglesia Católica es apostólica, es sucesiva, uno detrás de otro, guardando siempre la recta doctrina, sin salirse. Y todo el que se ha salido de esta recta doctrina, de esa causa, funda su iglesia, hermano. En Colombia, yo no sé en Estados Unidos, pero creo que hay más. En Colombia hay más de 33,000 denominaciones cristianas no católicas. Y cada uno predica la Biblia a su acomodo, a su manera. Y yo cuando estaba en la universidad hice un estudio acerca de esto. Y me fui a muchos cultos protestantes. Y no me vestía de cura ni de seminarista, sino que me iba de civil. Y me pasó algo bien chistoso, que en todos los cultos me encontraba la misma señora. Y esta señora no estaba haciendo el trabajo que yo estaba haciendo. Esa iba de iglesia en iglesia, de culto en culto. Cada vez que me veía decía: ay, hermanito, usted también está aquí. Ay, hermanito, usted también está aquí. Y vea qué bonito esto. Yo escuchaba a los pastores. Fui a diferentes denominaciones, en Colombia. Fui a los testigos de Jehová. Dios los bendiga, Jesús de Nazaret. Salí, no digo nada. Fui a la oración al Espíritu Santo, eso que dice pare de sufrir. Fui a diferentes hermanos y cada uno predicaba a su acomodo diferente. Y en cambio yo como misionero hoy en día, como católico, yo me paseo grandes partes del mundo. Yo el lunes llego a Chicago, el lunes de la noche voy a Europa, el siguiente miércoles voy a Tierra Santa, de Tierra Santa voy a Nicaragua, de Nicaragua voy a Colombia, de Colombia voy a Estados Unidos. Y en todo el mundo es la misma doctrina. Ve, el Padre no habla en español. Con el Padre estamos never, nada. Él no habla español. Sin embargo, el Padre le predica en su idioma, en inglés, y le predica la misma doctrina. Usted va a la China o a la Conchinchina y le predican la misma doctrina, porque somos católicos universales. Y si algún sacerdote o obispo se quiere salir de esta doctrina, hermano, atenta contra el cuerpo místico de Cristo, comete herejía, apostasía, hermano, y de eso se cuida mucho la Iglesia Católica, porque el Señor dio una sola enseñanza, una sola interpretación. Si el Señor no hubiese interpretado la ley en el Antiguo Testamento desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Jesús de Nazaret, podríamos decir cualquier cosa, pero como el Señor fue el que la interpretó, tenemos que repetir las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús las encontramos contenidas en la Biblia, pero custodiadas en la tradición y en el magisterio de la Santa Iglesia Católica. Amén. Fuertes aplausos a la Iglesia que tanto amamos, mis hermanos.
Y vea qué terrible esto para la gente que predica a su acomodo, o que traduce la Biblia a su acomodo, o que funda una iglesia a su acomodo. Dice el Señor, por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así los enseñe, así sea pastor, enseñe un mandamiento pequeño, que lo haya transgredido, lo haya traspasado, y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pueda que se gane el cielo por predicar la palabra, pero será el más pequeño en el reino de los cielos. No estoy condenando a los pastores ni a los hermanos no católicos. De hecho, gran parte de mi familia es no católica. Yo vengo de cuna no católica. Yo aprendí a leer en la Biblia. No me sé la Biblia como algunos sacerdotes de principio a fin, pero pues algo sé de la Biblia. Y yo digo una cosa, yo aprendí a leer en la Biblia, aprendí a leer en la Sagrada Escritura. Mi mamá me ponía, mi abuela me ponía la Biblia, y yo mis primeros pinos en lectura los hice en la Sagrada Escritura, y por eso tengo una familiaridad, no mucho, no soy un biblista, formado con muchos otros, o un teólogo, dorsado con muchos otros, o versado con muchos otros. Sin embargo, pues me encanta la Escritura. Y yo sé que muchos pastores se van a salvar, claro que sí, porque aman mucho a Jesús. Sin embargo, la Biblia dice, será el más pequeño en el reino de los cielos. Y aquí es donde yo entro, y no me gustaría poner el dedo en la llaga, pero lo voy a hacer. ¿Qué es el purgatorio? Hay gente que dice, solamente existe el cielo y el infierno. Los novísimos, que es la parte de la teología que habla sobre las verdades últimas, los novísimos, habla sobre el cielo, infierno, purgatorio, juicio y condenación eterna. Y dice que el purgatorio existe. Hay gente que dice, no, solamente existe el cielo y el purgatorio, del cielo y el infierno. Digamos que sí, porque para mí el purgatorio es una colita del cielo. Porque el purgatorio es como la antesala para entrar al cielo. Y si usted muere con una imperfección, usted tiene que purgarse para poder seguir a la siguiente etapa. Y los pastores tienen que pasar por el purgatorio, por esa colita, el más pequeño en el reino del cielo, la última cosita, por ahí tiene que pasar. Y el día que reconozca a Jesús de Nazaret como su Señor, su Salvador, en el caso de los que no reconocen a Jesús, y reconozcan la doctrina de la Iglesia Católica como la doctrina de Cristo, yo creo que ese día van a subir al cielo y van a poder contemplar, tener la visión beatífica de la divinidad, que es el culmen de la fe que habían predicado. Y vean lo que dice la palabra, la Sagrada Escritura. Dice, en cambio, es decir, hay otra opción. ¿Me hago entender, sí o no? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me están escuchando? Yo necesito que me escuchen muy claramente, porque es que yo a veces digo una cosa y la gente entiende otra. Imagínense que yo una vez en un grupo dije Santo Tomás de Aquino, la gente entendió que aquí no tomo más. Imagínense que yo me caí y me golpeé las piernas y dije que tenía dolores de piernas, y la gente dijo que yo estaba pensando en que en las piernas de dolores. No, hermanos, ¿me escuchan, sí o no? Sí. Escúchenme, dice el Señor, en cambio. ¿Cómo es? El que observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de nuestro Señor Salvador Jesucristo. ¿Ah? El que enseñe, ¿de qué manera? Los primeros también enseñaban, claro que sí, enseñaban, dice el Señor, de una manera traspasada, enseñaban, dice el Señor, de una manera diferente a lo que Él está enseñando. ¿Eso te van a salvar? Sí. En cambio, el que los enseñe según la misma enseñanza de Jesús, según digo yo, la doctrina de la Iglesia Católica, este será grande en el reino de los cielos. Si usted escucha hoy esa palabra, crece la fe en Jesús, usted cree que el Señor es todopoderoso, y usted sale a predicar la palabra, a enseñar la palabra, también ustedes dirán, Padre, pero yo no sé hablar
me da miedo pararme en público, no soy capaz de hacerlo, Padre. Hermano, usted no necesita pararse en público. La iglesia doméstica es su familia. Y usted tiene que empezar a enseñar la palabra con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus hijas, con su metro cuadrado, como dicen los cursillistas de cristiandad. Abrir la Biblia en familia y leerla. Enseñarle un versículo bíblico a su hijo, a su hija, aprendérselo usted, leerlo desde la perspectiva católica, vivirlo. Esto es lo que el Señor nos está haciendo. Y si le alcanza para sus vecinos, para los demás, hágalo. Pero inicie por su familia, leyendo la palabra. Termino con un testimonio. Yo nací en cuna protestante, como se los dije, pero a mis 16 años yo renegué de Dios. Mi papá, que era un narcotraficante, en paz descanse mi papá, hace un año que vine a predicar al norte de Carolina, cuando volví encontré a mi papá muerto. Se me murió mi viejo, no alcancé a verle su último suspiro. Pero mi papá era un narcotraficante terrible. Yo culpé a Dios del abandono de mi papá porque nos abandonó. Y culpé a Dios y lo declaré culpable y decidí nunca más volver a hablar de él. Y cuando uno se aleja de Dios, se entrega a los tres enemigos del alma: la carne, el mundo y el diablo. Y me entregué. Uy, hermano, toqué fondo. Yo fui un satánico, ladrón, alcohólico, drogadicto. Uy, yo fumaba terriblemente, yo fumaba tanto que no me fumé los dedos porque no me prendían, pero uy, hermano, ¿cómo? Era una cosa terrible, terrible. Yo digo que toqué fondo en mi vida. Cuando estaba en un lugar de drogadictos, ahí los jóvenes, googleé, lo ponga en Google ahí, el cartucho, cuando yo estaba en ese lugar, el cartucho, que en mi canal de YouTube entrevisté a una mujer que vivió 14 años en esta calle. Yo solamente duré una semana ahí, en medio de drogadictos, en medio de viciosos, en medio de los excluidos, allá en Bogotá. Dios puso una parábola en mi corazón, que usted la va a escuchar el domingo, la parábola del hijo pródigo. ¿Pero por qué Dios puso esa parábola en mi corazón? Porque mi mamá me la había enseñado. Mi mamá me la enseñó. Hubo un padre que tuvo 2 hijos, uno de ellos se quiso apartar. Entrégame la herencia, le dijo que yo me quiero ir de este hogar. Aquel padre sufrió la herencia, le dio, besándole empezó a llorar, como llora el Señor cuando un hijo de él, de la iglesia, se quiere apartar. Esa parábola se vino a mi mente, a mi corazón. Yo volví a la casa de mi mamá, donde había huido 3 años antes por miedo a la muerte, y estando allá, seguí con mi vida pagana, y en una cantina, vuelve el Señor y me ilumina esa parábola, un 7 de enero del año 2004, y entonces yo empecé a pelear con Dios, borracho, drogado, sin comer, sin dormir. Le dije a Dios, si usted existe, ayúdeme, haga algo por mí. Iba pasando un misionero, Dios lo mueve, entra en aquella cantina, y este misionero me predicó la palabra. Me dijo, Dios te ama, no quiere el Señor que usted malgaste su vida como la está malgastando, vuélvase a Dios. Y yo sentí y vi la acción de Dios en mi vida, y empecé a seguir a este misionero. Duré 14 días siguiéndolo, me decían, hermano, lo hemos visto vestido de cura, ¿por qué no se da una oportunidad? Y yo le dije, pero a mí, ¿quién me recibe? ¿Quién recibe a una escoria como yo? Si la gente me tenía miedo, hermano. A mí no me podían mirar mal porque ya tenían la puñalada en la espalda, o la puñalada más bajita era en el cuello, hermano. Era terrible, hermano. Yo era una persona muy conflictiva. A mí, ¿quién me recibe si soy un drogadicto, un ladrón, un satánico? Y entonces este hombre me dijo, pues yo conozco un sacerdote amigo mío que le puede ayudar. Y llamaron al fundador de mi obra, se llama Mauricio Cuesta, se llama el fundador de la obra a la que yo pertenezco. Y este padre, con la misericordia del Señor, dijo, bueno, yo se lo recibo. Y me recibieron, hermano, y me rehabilitaron por un año. Un año rehabilitado, me enseñaron la catequesis católica, me enseñaron la vivencia para recibir los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, hermanos. Y después de ese año me mandaron a Nicaragua, que es donde vivo, y me formé por 10 años, desde 2005 al 2015, hermanos, en formación, en estudio de la Biblia, de la teología, de todo lo que enseña la iglesia, pero una formación presbiteral, hermanos. Y después de 10 años, el 14 de agosto del 2015, recibí la ordenación diaconal, el día de la Asunción de la Virgen María al cielo. Y
6 meses después, aproximadamente el 19 de marzo del año 2016, Dios me da la oportunidad de ser ordenado cura, sacerdote, presbítero. De esta escoria humana, de este drogadicto, de este satánico, de este alcohólico, Dios hizo un sacerdote. Y un sacerdote misionero. Yo desde el primer momento de mi vida y de mi ordenación presbiteral salí a predicar la palabra. El primer congreso fue en El Sembrador, en Chicago, Illinois, donde predicamos frente a 2,000 personas, con poder, hermanos, orando por los enfermos, y desde ahí me he parado de predicar la palabra del Señor. ¿Y cómo vino este cambio? Por el conocimiento de la palabra, porque una promesa bíblica que mi mamá me había enseñado vino a mi mente, a mi corazón, y Dios aprovechó para transformar, hermano, mi vida. El que enseñe, dice, y los guarde y los enseñe, será grande en el reino de Dios. Mi mamá se ganó el cielo por enseñarme la palabra, hermanos. Mi mamá, yo lo digo abiertamente, y no lo digo yo, lo dice Santiago en el capítulo 5 de su carta, versículo 28, que es 20, perdón, que es el último versículo. Dice: sepa que el que convierta a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. ¿Y cómo puede usted salvar a los pecadores, a los que están lejos de Dios? Pues a través de la palabra, a través de la predicación. ¿Y cómo puede hacer usted para predicar la palabra si no la conoce, mi hermano? Dice San Jerónimo, el traductor de la Biblia, del griego al latín, que el que desconoce las Escrituras desconoce a Jesucristo. Debemos volvernos a una lectura asidua de la palabra. El Concilio Vaticano II lo manda, el Papa Francisco lo aconseja. La Virgen María, también en Medjugorje, dijo: una lectura asidua de la palabra de Dios para conocerla. Y cuando usted está leyendo la Biblia y usted encuentra una promesa que le guste, una promesa que le cautive, hermano, reclámela. Mateo 8:8: Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si usted está enfermo, Isaías 53:5. Primera de Pedro 24, hermano: por sus llagas fuiste sanado. Hace 2000 años el Señor te sanó. Hace 2000 años el Señor te liberó, porque por su sangre fuiste liberado. Si tu familia no quiere buscar del Señor, Josué 24:15: yo y mi casa te serviremos. Hechos 16:31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si estás pasando, mi hermano y mi hermana, por depresiones, por soledades, por angustias, si no sabes qué hacer, Filipenses 4:13: todo lo puedo en aquel, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tienes ganas de ir a un baile, hermano, porque tu cuerpo te está pidiendo alegría, Macarena, y entonces no sabes qué hacer, entonces repite el Salmo 1: feliz el hombre que no hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que medita en la ley del Señor día y noche, hermano. Qué bonito esto. Si te sientes cobarde, lleno de miedo, Josué 1:8: yo te ordeno a que seas fuerte y valiente y a que medites en mi ley, dice el Señor. Hermano, si al final de la vida ya has hecho de todo y no sabes qué hacer, hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo, dijo el Señor. Acógela en tu corazón y ella te va a llevar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Denle fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia.